Muy buenas tardes, amigas y amigos, gente que nos sigue en las redes sociales. Aquí en el Pozo Antillano presenta, junto a un grupo de distinguidos seres humanos, mujeres todas, amigas todas, gente creativa, pero gente inventora. O sea, creatividad e inventar son cosas distintas. Inventar en calle, que es la gente de la calle. Así que hoy vamos a celebrar algo que yo pensaba que no pasaba, pero pasó, que fue un invento de la que tengo aquí a mano derecha mía, que está encapuchada porque ya piensa salir en el vuelo de las 9 para Marte, más tarde en el día de hoy. Y ella se ha puesto toda su capucha para hacerlo. Yo se podrán haber dado cuenta que ando desprevenido, pero ella se llama Iris Tocuyo y es la gestora de un proyectito que yo pensaba que tú sabes, no sé, pero que de repente se convirtió, y ahora voy a decir algo porque lo pensé, en el primer certamen internacional que se origina desde Puerto Rico, porque no hay más. Todos son bien locales o de la diáspora, pero este es global. Y esas son las ambiciones de la gente boricua o boricua venezolana. Yo voy a decir que eres de Barlovento, pero no es verdad. Y entonces, dentro de eso que inventan cosas que les quedan bien. Así que celebramos el primer concurso de literatura infantil hecho por la compañera Iris Tocuyo, el cual entonces produjo una serie de libros premiados que es de los que vamos a hablar el día de hoy. Nos acompaña la compañera Ima, que ya se me olvidó el apellido, pero es Morales, ¿verdad? Río, no estaba cerca, porque M-N-O-R-P-Q. O-P-Q. Yo te digo, la pizza que me acabo de comer me cayó mal, estoy alucinando. Pero Ima Ríos es diseñadora, caricaturista, productora de ilustraciones y participa en distintos renglones en este proyecto, incluyendo en las ilustraciones de uno de los libros premiados y finalmente en el extremo de la derecha, que es muy extraño que ella sea tan derechista como el día de hoy, eso es bien extraño. Y finalmente salió, le hemos logrado que saliera más allá del entorno de Dorado Guaynabo, la casa de su madre, pues la escritora amiga, todoterreno, laureada y todas esas cosas, escritora nacional, María Zamparelli, María Denise Zamparelli Medina, quien fungió de jurado en este proyecto. Así que yo no entendía cuando Alejandra Ortiz Arraiza, que es la que nos convoca a hacer la producción de este contenido, me dice que era una invitación a hablar de los libros de Iris, pero que venían dos personas más. Y yo como que me conté, pero después que leí ya entendí, porque a mí no me explican bien las cosas ni en el libreto. Así que hoy vamos a estar hablando de literatura infantil, pero a partir de un motivo, un certamen de literatura infantil global que se origina en, por decir algo jocoso, en la bodeguita de Iris, el local número 17 de la Placita de Santurce, porque nosotros sí que tenemos una campaña en la Placita de Santurce, hay más que ron y cerveza, hay libros en la librería que la compañera con mucha tenacidad ha ido montando y desarrollando. Allí frente a la venta de coco hay un sitio que vende libros. Así que vamos a hablar de eso y les saludamos a todas las personas que están siguiendo y le damos las gracias a Adrián Ciaca Pérez por estar en los controles y vamos a pasarlo bien. Así que Iris explica el motivo de estos tres libros que vamos a estar conversando hoy. Voy a empezar por este, que es una colección de las menciones honoríficas, que fueron 4 en total, de eso hablaremos más tarde o más luego. Y entonces en la categoría del primer concurso editorial La Lolita Iris y literatura infantil, categoría 05 de Wilfridy Cedeño, el libro que se llama Pájaro Carpintero, Rechoncho y Barrigón, que de ese voy a hablar ahorita. Y luego, primer lugar en el concurso de literatura infantil, La Lolita Iris, 3 cuentos para Lucas de Yamil Ruiz González. Así que ilústranos, Iris. Antes que nada, gracias a las tres por estar aquí. Gracias. Aparte que están aquí porque hoy hay pizza aquí. Así que yo dije que había pizza y se devoraron la idea. No, pizza, esto y lo otro, de seta y de keto. Y dijeron, vamos para allá. Bueno, yo te traje un vinito para acompañar. Ah, muy bien, muy Yo bien. traje chocolate. Y chocolate. Aquí hay que 2 libras hoy después de esto. Hicimos la fiesta. Falta la piñata. Cuéntanos. Bueno, esta fue una idea que me surgió porque yo escribo literatura infantil y escribo también literatura erótica, por eso a veces yo digo yo voy de la A a la Z. Contradictorio, quizás. Hoy vamos a hablar del infantil nada más, no
como que entiendo no prudente mezclar los temas. Adelante, seguimos. Entonces, pensé, bueno, para motivar en esta área a los escritores para que mandaran sus cuentos, pero en este forcejeo de ideas hice una primera presentación y claro, por eso es que traigo aquí a mi amiga María Zamparelli, que es parte de este proyecto, porque todas las cosas que hacía yo se las enviaba a ella me hacía correcciones, me decía, mira Ivy, yo creo que deberías hacer esto así, asado, hasta que le fuimos dando forma. Entre hablar con María y venir acá al Poz Antillano, hablar con Nina, que como yo me di cuenta, no me está creyendo nada de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, se venía y se ponía así, me escuchaba y de ahí no pasaba. Entonces dije, bueno, empecé yo a hacer el trabajo con la asesoría de María en el sentido de cómo deberíamos llevar el concurso y que las personas entendieran qué iba a pasar allí. Entonces llegamos a esa conclusión que tendría que ser dividir por edades de 0 a 5 años y el otro premio sería de 6 a 10 años y el jurado podría tener, podría asignar menciones. Entonces pensé, no lo quise hacer local porque pensé, como tú dices, en algo global, algo que nos llegaran ideas también de toda la gente que está escribiendo literatura infantil en el universo. Y mira, la respuesta fue fabulosa, recibimos 53 cuentos de diferentes partes del mundo, de Italia, de Argentina, de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de todas partes recibimos excelentes cuentos. Y el jurado también lo hicimos internacional. Primero de Puerto Rico, una representación de Puerto Rico con María Zamparelli, una representación de Chile con Tati Díaz y de Estados Unidos, Max Milán. Entre ellos escogieron los primeros premios y las menciones. Y bueno, no sé si yo hago el cuento corto, no vamos a estar una hora. Me gustaría entonces que María... Pero antes de pasar a ello, yo tengo que destacar lo siguiente, que es curioso que cuando hacen esta convocatoria, y gracias por explicarlo, pues no es que yo no te cogí en serio, yo lo que dije es, vamos a trabajarlo, pero vamos a ver, yo recibo, aquí vienen demasiadas ideas diariamente, no es demasiadas, como 3 o 4, y entonces de repente uno la va escuchando y todo el mundo tiene el gran proyecto, porque si yo te digo, yo estaba discutiendo hoy cómo llegar a Marte con otra persona, ¿entiendes? Y esa persona tiene acceso a Elon Musk, y entonces dije, pues vamos a hablarle a ver si nos presta uno los cohetes, es cuestión de prestarlo y lo devolvemos. Así que yo tengo conversaciones bastante cómicas durante el día, pero una cosa es eso, y eso fue como a principios del 2020, y después vino la pandemia, y tú por tenacidad continuaste. Eso es importante el detalle, porque técnicamente el país se había parado, pero tú continuaste. Y como podíamos comunicarnos, se consiguió organizar a la gente. Así que la convocatoria pasa, veo que recibiste los 53 textos, y yo solo voy a marcar lo siguiente. En las categorías de menciones honoríficas, miren los que tenemos: a Miguel Rosario, desde Italia, con el cuento El maravilloso mundo de Ana, en categoría 6 a 10. Luego tenemos a Marcela Mejía Piedrahita, de Colombia, con sus cuentos para niños traviesos, en categoría 6 a 10. Luego tenemos a Gustavo Eduardo Green, de la Argentina, con Piratas cruzando por la senda peatonal, cuentos de niños y niñas de 6 a 10. Y finalmente tenemos a Eminerva Paredes Rivera, por su obra Mis Monstruos, categoría 0 a 5 años. Y esto parece como que una tontería, pero cuando todas y todos nosotros hemos estado aquí organizando distintos eventos, por tenacidad llega gente, pero por falta de tenacidad no llega. Así que 53 personas de por lo menos 4 países, sin hablar de los locales, a mí me parece un super éxito. Y eso yo creo que destacarlo, porque que me diga María, yo no sé, Ima, en términos, pero por lo menos María, yo no conozco otras convocatorias aquí en Puerto Rico que sean globales. Porque la del PEN es bien clara, es boricua de aquí, de la diáspora de Estados Unidos.
La Instituto Puertorriqueño de Literatura es completamente local. Luego de ese Instituto de Cultura no puede ser más local. Y para de contar, porque hasta del Ponce Antillano, la de los microcuentos ahora es completamente local. Tienes que vivir aquí, no puedes vivir en Nueva York ni en Miami. Así que este invento es un evento monumental y eso hay que destacarlo. Yo de este primer texto, me gustaría que nos concentremos un momento aquí, quisiera leer, yo leí los poemas, en este lo fui por encima, pero los trabajos de la compañera de Colombia, de México, perdón, de Minerva Paredes Rivera, que son poemas para niñitos y niñitas de 0 a 5. Estos me parecieron muy interesantes y sobre todo que tienen dibujitos y son distintas estaciones del ánimo. Después me van a tener que explicar por qué todos los trabajos enfatizan tanto en los ánimos. No sé si tiene que ver con la edad o si tiene que ver entonces con algo que alguien dio por un pie pisado, pero ella tiene distintos, pero este es el que quiero leer, el de la alegría, ¿verdad? Déjame ver dónde está. El miedo, ella te lo va categorizando todo, la felicidad. Así que voy a leer un poquito de aquí para ver cómo les va a ustedes. Así que me permiten comentario. Por fin ha llegado el día, habrá pastel y gorritos, y vendrán mis amiguitos. Qué emoción y qué alegría. Mi monstruo rosa está aquí, le mandé la invitación con globos y un corazón, y entonces dijo que sí. Él es mi mejor amigo y me llena de alegría. Quisiera que cada día estuviera aquí conmigo. Este es mi monstruo perfecto. Todo es risa y diversión. Él llena mi corazón. No le encuentro ni un defecto. No siempre puede venir. Ha de estar muy ocupado o tal vez está cansado y tiene que ir a dormir. Voy a pedir un deseo esperando que se quede y entenderé si no puede. Soy feliz cuando lo veo. A mí este trabajo me pareció interesante. Lo que pasa es que los primeros tres de los tres autores me parecían muy largos para niñitos y niñitas, pero en poesía de 0 a 5 como que me causó el interés, sobre todo que uno se pasa con poetas de otras edades. Y entonces cuando vi que eran como el otro trabajo, el de los cuentos de Lucas, que había mucho de emociones en juego, dije, bueno, tiene que ser algo para la edad. Pero de los que leí, la felicidad me gustó y por eso lo quería compartir. Así que me gustaría abrirlo a las tres compañeras, ustedes que participaron, María, en esto, y Ima, que participaste en ilustración y presumo que en ayuda en la diagramación. ¿Qué es esto de escribir literatura infantil? Y sobre todo que tengamos, vamos a estar claros, el primer certamen internacional puertorriqueño para el mundo entero. ¿Cómo uno genera literatura infantil y que cause interés al lector, que debe ser infantil? Pues yo cuando hablé con Iris, si no me equivoco, yo le dije pues que cuando mi hijo era chiquito, pues yo era fija en una librería que es especializada para literatura infantil aquí en Puerto Rico, y yo escogía y él escogía y leíamos juntos todo el tiempo. Así que de esa experiencia es que por lo menos yo como jurado miré cuáles eran los cuentos que yo pensaba que a los niñitos les podían interesar a esas edades. No podían ser muy largos. También tú, por ejemplo, ese que tú acabas de leer, que son poemas, no necesariamente tienes que leer los corridos, sino que cómo tú te sientes hoy, o si tú ves que el niño se siente, hay algo que está pasando, mira, tú te sientes así, porque a veces los niños no saben expresar lo que sienten, pero si lo ven, si otra persona lo enuncia, pues tal vez ellos pueden encontrar qué es lo que está pasando. Y también hay que pensar que en ese momento que se hizo el libro, era la pandemia, que no era solamente Puerto Rico, todos los países están cerrados, y cómo se sienten los niños, están encerrados en casa, más las fricciones que hay dentro de la casa, como tú sabes en el libro de pandemia que hicimos, pues tú sabes, hay muchas fricciones, además de que no hay la salida, de que vamos a la escuela, vemos a mis amigos, en un principio ni podían salir de la casa, no podían salir a jugar ni nada, que yo también pensaba, pues ¿por qué no nos ponen a leer? O sea, era el momento perfecto para leer y para escribir también, hacer el ejercicio de escritura, pero como eso se perdió hace tanto tiempo, la gente ya no lo recuerda. Pero yo pienso que por eso es que tuve tantas emociones ahí. No fue un pie forzado, sino que las personas que escribieron pues tenían en mente eso. Hubo unos cuentos que obviamente no ganaron porque no ajustaban a la psicología de esos niñitos, eran demasiado sofisticados o complicados, así que esos no podían funcionar. Yo pensé en mi hijo con esas edades, le leería yo esto a él lo entendería, él lo captaría. Yo me imagino que Iris también pensó en eso, y los otros dos jurados.
Es interesante porque... Te escucho, Ima, por favor. No sé, estoy de acuerdo con María Sanfarelli. Y otra cosa, además de la pandemia y todo esto, también la literatura infantil es el primer contacto que tienen los niños con el mundo literario, y el primer contacto tiene que ser con las emociones, que es lo que los niños sienten. Entonces ellos van creciendo sus emociones a partir de la literatura también, que por eso yo, como escritora de literatura infantil, que esa es mi especialidad, escribo mucho sobre las emociones, porque esa es la manera en que los niños van a conectar con ese primer contacto que tienen, y a partir de eso se van a crear las emociones y ese sentimiento particular que se siente hacia la lectura, que se ha perdido desgraciadamente. Así que para lograr ese contacto con los niños, ese primer contacto que es necesario, hay que, pues aunque suene mal, hay que entrarle por esa área. Con el humor también, sí. Sí, es interesante porque yo no tenía criterio sobre esto. Es una literatura que yo he trabajado bien poco, la miro, pero sí me parece interesante que en las composiciones, estoy en las menciones honoríficas, esa es de las que vi la que hace diálogo con los otros. Los otros menciones honoríficas estaban interesantes, pero eran otros relatos. A mí me parece que el de los piratas de transeúnte, tú sabes, un viaje interesante. Y cada cual tiene su creatividad. Bueno, vamos por ahí. Pero sí apunto algo, y aquí escuchando a María, que creo que es un detalle interesante, es que tú estás en el rol de gestora. Entonces delega en seres humanos para que hagan tu obra pasar. Y yo creo que, y María sabe, con nosotros colaboramos en varias cosas, que yo el que haga no lo voy a criticar. Yo critico el que está criticando al que no hace, o el que dice, no, yo no hago nada, pero es que esta gente no hace nada. Bueno, pero no voy a entrar en detalle en todos los chismes que manejamos, pero los otros días hay una convocatoria ahí que yo creo que hay que apoyarlo, porque si usted tiene 5 pesos y los pone para que otro coma, pues yo lo voy a apoyar, no lo voy a criticar, y si usted quiere que más gente pueda comer, pues invierta. Así que este dato, este primer momento, que es en lo que tiene que ver con producir un certamen, convocar a seres humanos, porque era un jurado de 3 personas, estaba Iris, está el compañero chileno, que te digo ahora el nombre como ya, porque lo vi aquí, el compañero Tati, la compañera Tati Torres Díaz de Chile, y el compañero Max Milano de California, y María Sanfarelli de Puerto Rico, un jurado abiertamente americano, del continente americano, pero que hacen una convocatoria y tienen credibilidad, la gente los ve, y también exponemos en el caso de estos compañeros a convertirse en jurados internacionales, porque para mí es continuamente rompiendo las barreras, y las barreras no me las impone el otro que no quiere que yo llegue, no las podemos imponer nosotros mismos si no nos damos oportunidades entre todas y todos nosotros, y más oportunidades mejor. Así que primero pensar la idea, luego buscar un panel de jurados, y luego hacer una convocatoria que tú explícanos cómo la hiciste, pero esas convocatorias a algún sitio llegaron y produjo un interés de las personas. Todas y todos nosotros recibimos 1000 de convocatorias al día, uno no le presta atención a todas. Bueno, a esa que estaba haciendo referencia a todo el mundo le prestó atención porque había dinero envuelto, pero todas las demás uno las mira, esto está interesante, y uno dice, ¿serán gente de verdad? ¿Será gente que existe? Bueno, pues ya sí existen. Así que pienso que lo que hay que hacer ahora es promover que tenemos un certamen de literatura internacional en Puerto Rico, que fue exitoso, que cumplió todas sus obligaciones, y también tuvo una rúbrica de participación para que los terceros entraran, y pasó, y vamos ahora el próximo año, o este año, cuando sea la próxima edición. Yo sé que todo cuesta, pero para poder estar aquí hoy, es que hicimos algo que dice, vamos a hablar de eso. Y lo otro, viendo en todos esos proyectos que andaba hoy, que hay que empezar a buscar entonces otras formas de subvencionarnos o de autosubvencionarnos. Y eso es la que nosotros creemos aquí en el Pozo Antillano, que es ser autosuficientes todo el tiempo y que todo el mundo lo pueda hacer, para que nadie me critique, pero para no criticar a nadie, es decir, nosotros hacemos y después ni perdón pedimos, ni permiso ni perdón. Ok, con eso en mente, vamos entonces a los premios, que son las 2 categorías, 0 a 5 y 6 a 10. Vamos a empezar entonces con el primer trabajo, donde Ima, tú tienes aquí un rol, que es Pájaro Carpintero Richoncho. Rechoncho, yo estoy, la dirección está mala hoy. Y Barrigón, de Wilfredi Cedeño Mata. Háblanos.
¿Quién es Wilfredi? ¿Señor Mata? ¿De dónde salió? Wilfredi es uno de los escritores que envió, es un venezolano, aquí tiene todo su... Es abogado, chef, tiene varias profesiones, entre ellas está que escribe poemas y escribe literatura. Y fíjate, qué curioso, los dos premios. Quiero decir que yo no intervine para absolutamente nada, yo solo organizaba, pero ni los leí, ni, ¿verdad? Aquí estaba jurado, quiero que todo fuera bien imparcial y que fuese el jurado quien diera el premio. Y ellos se comunicaron, dieron su veredicto, pero fíjate, se ganó el primer premio de 0 a 5 años un venezolano, y yo soy venezolano, y el otro primer premio un cubano. Entonces, yo iba a decir, pero mira, todo el mundo va a decir, claro, que es un cubano y un venezolano. Ah, muy bien, porque ya estaba apoyando a la Internacional Socialista Caribeña, donde estamos aquí, ahora sí que estamos en sintonía, yo también los apoyo. Y entonces yo dije, fíjate, es una cosa que fue por su trabajo, por su calidad, que el jurado los premió. Y no los conozco, es más, a Yamil he hablado por WhatsApp, porque ya le enviamos, porque el premio era $121 más 5 copias del libro. Sin embargo, les mandé 20, porque dije, bueno, después entre las cosas que habíamos hablado aquí con Mina antes del concurso, hablábamos de eso, bueno, si tú le vas a dar tantos libros, porque yo no tenía esa idea de cuánto te iba a costar y cuánto le tocaba al escritor. Entonces yo dije, y me dijo, bueno, 5 le corresponden, es bueno, es la cantidad como para pagar derecho de autor por lo que están haciendo. Y la otra idea es, que todavía no lo hemos finalizado, que varios de estos libros van a ir a las escuelas de Puerto Rico. O sea que los beneficios no van a ser para la bodeguita ni para el jurado, sino que queremos que las escuelas aquí en Puerto Rico puedan tener dentro de su biblioteca estos libros que están avalados por un jurado calificado. Y luego de esto, bueno, dije yo, tengo que mandarlo al corrector, tengo que buscar una ilustradora, aquí la doctora Ima Ríos, que Ima también participó del concurso y es la ilustradora de los libros y fue quien hizo todo en este libro, lo diagramó y lo pintó, lo dibujó. Esa es su hechura completa. Y él también el de Pájaro Carpintero, Rechoncho y Barrigón, Entonces pues cuando hablamos de las ilustraciones, yo pensé, oye, pero vamos a hacer, me comuniqué con ella y le pregunté, ¿qué te parece si lo hacemos para que los niños, además, esto sea completo, los niños pinten? Entonces por eso lo hicimos en blanco y negro, para que los niños pinten el pájaro carpintero y se integren más, porque además para niños más pequeños. Y por eso pongo aquí al final, ahora que me leíste, quiero que me colorees. Entonces, cuando ellos se integren con lo gracioso que es el pájaro, entonces, y no sé qué otro dato se me... Pero de este trabajo yo quisiera hablar tanto a María como jurado y a ti como ilustradora, Ima, porque yo leo este trabajo y entonces yo voy a ser bien honesto, o sea, sin mentir, yo lo leo y entonces yo tengo problemas de empatía, de similitud con el pájaro Rechoncho y Barrigón, pero de eso hablamos otro día. Hoy estamos comiendo pizza aquí y hay chocolate y hay un vinito y aquí lo vamos a pasar bien, pero de eso no vamos a hablar hoy. Pero yo pienso en el pájaro y te acuerdas, María por generaciones, del gallo aquel amarillo que era Plumón, ¿cómo se llamaba? Rechoncho, ¿cómo era? Que él hacía así, que él era todo pecho. Y entonces, pues yo pienso que eso, y pienso en este pajarito que es como no sé, no es una cotorra, pero porque carpintea, pero tampoco no es un zumbador ni es un pájaro carpintero, entendí yo. Pero me interesa algo de aquí, ¿qué es el contenido de la historia?
Y eso quiero hablar. La historia es bien sencilla, es un pájaro barrigón que está muy contento con ser barrigón. Y de repente está volando, no es silvestre, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? No has averiguado. Y está volando y hay una pajarita que lo ve y dice, quiero volar contigo. Y el otro dice, pues ven a volar conmigo, pues. Es un plante que ni me imaginaba, ¿verdad? Porque yo soy barrigón, yo soy rechoncho, esto y lo otro. Y él dice, he caído en el amor, que es un tema que no sé si en 05 está puesto de esa forma, pero lo quiero ver. Y luego dice, ahora que estoy en el amor, me voy a poner flaco. Y el pájaro empieza a perder peso y empieza a reducir su tamaño, lo cual en las ilustraciones sale. Pero pasa algo, que cuando llega el momento crucial de su vida, la pajarita dice, a mí tú no me interesas, porque a mí tú no me gustas flaco, a mí tú me gustas gordo. Y entonces yo me quedé así y se acabó el cuento. Y yo me puse triste porque no tienen un final feliz. Y eso es lo que le estoy diciendo a niños de 0 a 5 años, que no hay finales felices. No, yo tenía otra ilusión de que iban a vivir juntos toda la vida, iban a tener muchos pajaritos, esto y lo otro, que iban a hacer pesas así para estar súper fuertes. Silvestre, el gallo Claudio, ese mismo es. El gallo Claudio o Silvestre, eran dos gallos, pero Claudio es uno. Así que cuéntame, por la deliberación de un jurado, porque yo pensé que era un cuento de terror, pero ojo, que no estoy diciendo que está todo mal, lo que quiero entender cómo es que ese cuento me dejó sin esperanza, me dejó gordo, barrigón y sin esperanza. Daniel, es una fábula, en cierta forma una fábula, hay una moraleja que claro, el niño la tiene que entender al final. El lado dice, el jurado otorga el primer premio en la categoría de cuentos para niños de 0 a 5 años a Pájaro Carpintero, Rechoncho y Barrigón de Wilfredi Cedeño. El jurado concluyó que el cuento cumple cabalidad con los criterios de evaluación, clara y eficaz redacción, originalidad en el tratamiento del tema y un dominio en la utilización del lenguaje apropiado para la edad de los futuros lectores. La utilización de la rima consonante, asonante y libre aportan a la rápida lectura, musicalidad y variedad auditiva necesaria para estas edades. La sencilla historia incorpora personajes de la naturaleza, al igual que la presencia de la figura humana, la cual participa de la algarabía. El final de la historia es sorpresivo, introduciendo una resolución inesperada y acorde con los esfuerzos culturales de entender que todos somos distintos y que no es necesario ni recomendable, como en el caso del pájaro carpintero, emular modelos físicos que nos hagan perder nuestra identidad. El mensaje se plasma de una manera sencilla pero contundente, sin tornarse en una lección moralista, permitiéndole al pequeño lector sacar sus propias conclusiones. No, pues yo no leí el lado, ya te das cuenta. Yo leí el cuento, yo no quería. Y dentro de esa conversación, pues me hago esa pregunta. ¿Tú le llamas carpintero? Es que yo pensaba que era más una cotorra, porque mira que lo he leído y decía, eso es una cotorra, ¿verdad? Porque tenía forma de cotorra, pero de eso hablamos ahorita. Así que eso a mí me estremeció, porque distinto al de Lucas, que vamos a hablar un rato, que sí me parecía que es como que, entonces los finales son como son, pero hay una lección, la vi clara, también un nivel cognitivo distinto ya, es 6 a 10, pero en el pájaro carpintero, mano, yo lo leí ahorita, no me acuerdo en dónde, y me paré en la carretera a leerlo, y dije, no, yo que se muera la gallina esa voladora, que se lo dejó abandonado después que él luchó tanto por bajarle peso, eso es lo que bajar de peso. Pero lo que le gustaba a ella era que él era gordito. Sí, pues es como ya ustedes saben, hay que expresarle a la gente, te quiero mucho, hay que decírselo todos los días, porque pues se van, y entonces uno se queda ahí desolado. No. Sí, pero también está la cuestión esta de que no todos los finales tienen que ser felices y eso los niños lo tienen que... Eso me pareció, eso lo pensé, eso me pareció tan duro, a los 0 a 5 años, que no todo, yo, ilusión, ¿entiendes? Pero lo pensé, no todos, hay que aprender que no todos los finales son felices. Así que eso me trabajó en ese cuento y después me trabajó algo que ahora te pregunto a ti, Ima, porque tú lo diagramaste, pero veo, sí, lo vi que decía, vamos a pintarlo ahora, y parto de la premisa que entre 0 y 5 años todo es un clavo y todo es un martillo. ¿Entiendes? Uno anda pegándola todo, porque yo tengo un martillo en la mano y pues entonces si tengo esto, pues voy a ser creativo. Destruirlo creativamente es pintarlo, ¿verdad? Pero dentro de esa conversación me pareció muy, que te quería decir, distinto al otro, este es muy sobrio. Hasta en el manejo de la diagramación, del juego de las imágenes. Y no sé si eso es... Tan sobrio como el final.
Sí, yo hoy tengo que llamar a mi terapista, yo creo que tengo que terapia más tarde. No, pero fíjate, yo no lo veo así. Si fuera para yo leérselo a mi hijo en esa edad, yo creo que puede ser que también yo, como le hice homeschooling a mi hijo, tú le sacas partido. Eso es un inicio, es un inicio. Entonces tú puedes averiguar sobre el pájaro puertorriqueño, que es carpintero, vamos a pintarlo así, vamos a pensar en qué hace ese pájaro, y cuando llega al final, entonces qué tú crees o qué tú piensas. No es los nenes, cuando leen un libro que les gusta, se les tiene que leer ese libro 1000 veces. A ellos no se cansan, igual que si ven una película, no se cansan, ellos tienen que verla 1000 veces. Por lo tanto, puede ir evolucionando. La lectura es como cuando uno lee una obra, la lees hoy, de aquí a 5 años la lees y viste otra cosa. Pues eso pasa con esos libros de niños, lo mismo. Y yo pienso que pues lo pueden garabatear todo lo que quieran, es de ellos, es otra cosa, me apropio del libro. O sea, que siempre te dicen, no ensucies eso, no dañes eso. Pues no, el libro es para usarse y es es tuyo, y tú le aportas. Fíjate, en ese caso está haciendo lo que decía Cortázar, que el lector fuera activo y que trabajara. Pues mira, ahora se lo das a un niño y él está trabajando también. Sí, también puede hasta eliminar la figura, porque También. cuando he hecho talleres con niños, ay no, pero ¿por qué vamos a ponerle este pico así o córtale el pico? Porque el niño va creando su fantasía, su imaginación. Sí. Y el niño es quien lo enseña a uno como escritor de literatura infantil. Yo tengo como más de 12 libros escritos para niños y siempre digo que yo me copio de los niños porque aquí es la primera vez que los libros que he escrito no se los he entregado a los niños porque no estoy dentro de esa comunidad. Pero en Venezuela yo escribí un libro y se los entregaba a los niños de mi barrio y eso, yo lo leía y yo veía si se entusiasmaban, y entonces eran como mis críticos de diablo, si les gustó, ¿verdad? Y entonces era cuando yo lo procesaba y lo publicaba. Entonces, y también, y yo he repetido esta anécdota otras veces, que un día en un taller le pregunto, ¿y qué cree usted que es la literatura? Y uno se para y me dice, el color amarillo. Y entonces esa definición es la más hermosa que yo he visto de la literatura. Y fíjate, a ninguno de nosotros se nos ha ocurrido decir que la literatura es de color amarillo. O sea, es lo que el niño está mirando, lo que él siente. Es un mundo maravilloso que hay que tener mucha sensibilidad y bajar hasta ese nivel. Lo que yo digo, porque le da a maestros también de trabajo de literatura infantil, es nunca perder esa esencia de ser niño, de que tú te asombres de todo, de que todo sea maravilloso, que si ves una hoja la toques, o sea, todas esas cosas que los niños le enseñan a uno. Ese es nuestro primer contacto con los libros, es con la vista y después con la nariz, porque es un libro nuevo, rápido lo leemos. Y eso es lo que hacen los niños lo tocan y lo viven el libro, lo abren, lo arrugan, y la idea de Iris de tener que pintar este cuento que en realidad es para niños más pequeños, pues ahí hacen que el niño viva más el cuento. Como que mira, yo lo estoy pintando porque yo lo estoy entendiendo. O si no le gusta, lo raro. Exacto. También. Yo escucho ahorita, María, yo entendí el mensaje. Yo el niño sigue viviendo en mí porque todos los libros míos yo los voy mutilando, ¿está bien? No uso crayora porque prefiero un bolígrafo en esta etapa, pero si no usara crayora. Sí, pero es un trabajo, volviendo a él, de 0 a 5, que a mí me convence que es de 0 a 5. Lo que hago es unas preguntas, pero creo que Ima contesta. Por un lado, hay que aprender que los finales no son felices. Eso abre un tema muy complicado. Pues si tú quieres lo que acabas de decir y te lo cambio, ¿a qué edad puedo introducir lenguaje inclusivo? Porque dependiendo de la estructura idiomática que estoy aplicando, pues una estructura idiomática que es, por decir algo, entre gatas con demás puede ser excluyente, pero es la forma en que tú aprendes la cantidad fonética. Y si tú quieres aprender un idioma que sea de comunicación franca para todo el mundo, tienes que seguir unas reglas que todavía les impone, bien o mal, la Real Academia Española y sus variantes regionales. Así que eso me parece interesante y es un debate que pasó hace 20 años atrás, cuando empezaron a censurar los famosos libros en educación, no sé si se acuerdan,
que la gente empezó a hablar, pero allí habló, creo que fue Roberto Ramos Pérez, y decía, pues un problema, porque es que al segundo año, a los 15 años, sea lo que sea, pero de una lógica ética moral, la que sea la dominante, hay unas cosas que yo debo leer en ese momento y otras cosas que leo después. Ya con la internet cambia mucho, pero hay cierto control aún parental sobre esto. Pero en este trabajo, lo que para mí es interesante es que es introducir un problema de la diferencia, que es un tema mucho más contemporáneo. Segundo, la tolerancia a la diferencia y la aceptación de uno mismo de ser diferente y convivir con eso. Que tal vez le faltó un párrafo, pero el gallo pichón este, que es el pajarero carpintero, como que no lo transmite y la pajarita tiene la última palabra, la otra picotera, por decir algo ocurriente. Entonces me dejó así, pero si es un cuento para 0-5, que llena lo que dijo María, la rúbrica, y que es sumamente sencillo para uno ir un devenir con un espacio para colorear esto y lo otro, pues me parece que cumplió su trabajo. No he visto los otros 53 trabajos que compitieron, o por lo menos que compitieron en esta categoría, pero sí es importante. Y creo, ahora un paréntesis, vuelvo para atrás, que cuando tú viniste aquí la primera vez, esto era, creo que era hasta 14 o 15 años, entonces era como... pero se estructuró bien, 2 categorías, 0-5, 6-10, y unas menciones que permiten, porque ya tenemos una forma de hacerlo. Ya no sabíamos y ahora sabemos. Y como ahora sabemos, lo seguimos haciendo mejor. Que es lo que nos pasa a todos, que acabamos siendo autodidactas y ya mismo somos filósofos del autodictatismo, ¿verdad? Porque es que llega un punto que uno aprende de muchas cosas. Así que valoro eso en este trabajo, pero quería hacerle las preguntas porque me pateó esa. Me pareció como que contra, que fuerte que lo haya dejado, ¿entiendes? Lo que pasa es que de igual forma, de 0-5, esa lógica de amores afectivos, de cierto compromiso emocional no está puesto. Está bien, es decir que hay un contrabalance en eso. No, y quería decir algo poco aparte de eso, porque tú decías cómo llegó este concurso a tanta gente. Bueno, ustedes aquí en Info Astillero fueron parte de esa parte, ustedes me apoyaron en la publicidad, y se los agradezco, creo que les mandé una carta diciéndole eso. Todos los grupos literarios, yo les mandé a todos los grupos literarios, los tenía tan mirando, y ellos a la vez repitieron eso a sus redes. Y con letralia.com, que tiene más de, creo que 80.000 gente con correos electrónicos, que también los divulgó bastante. Entonces, lo que necesitamos es apoyo, mucho apoyo para que este tipo de literatura realmente, y este tipo de concurso pues se haga grande. Y en ese caso Irma también está tomando el camino, porque Irma acaba de abrir un concurso, porque Irma tiene su editorial también, con pluma papel. Exacto. Y entonces ella también acaba de abrir un concurso también internacional. Internacional también. Siguiendo los pasos de Iris Torbulla. Muy bien. Sí, claro. No es que hay que romper la frontera de la colonia, de una forma u otra hay que romperse, a la brava, ¿entiendes? Y claro, con esto yo quería hacer todo el proceso, trabajar en el concurso, que se diera el concurso, responderle tanto al jurado como a los escritores, entregándoles sus premios, que haya constancia pública de que les fuera entregado su premio, constancia pública de que están los libros publicados, y como tú dijiste al principio, que realmente se viera que fue un hecho, que es palpable y que claro. Sí podemos. Claro, es bien importante. Yo no sé si existe algo más allá, pero fíjate, la luz eléctrica, yo toco el señalador aquel, el interruptor, y prende. Así que el actor no está en lo que no veo, sino en la luz prendida. Exacto. Y esto es una luz prendida, que ya hay una obra ahí, y ya podemos hablar de la próxima competencia y las variables que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Eso es importante. Y eso me trae al tercer premio, o al tercer libro, que es el primer lugar para la categoría 6-10, que es 3 cuentos para Lucas. Y este me pareció interesante porque este empieza con uno sobre la nostalgia, después tiene un intermedio ahí como que, y allí se esconde la magia, y después me lleva al del pescador. Y con eso yo tengo empatía, pues yo pesco. Y entonces me pareció interesante, María, yo no lo había pensado, treparme el techo de este edificio a pescar. A pescar sueños, sí.
No, eso me pareció interesante, pero vuelvo al punto, porque la primera parte es trabajar algo. A mí me tenían un programa muy lindo en la Universidad de Puerto Rico, que era el programa de transición Escuela Superior a la Universidad, que se llama Levanta, y yo pensé que me pusieron allí para ver si yo me iba, y yo me he quedado, y ahora quiero dirigir, o sea, si me dejan dirigirlo, lo dirijo, porque creo que eso es lo más interesante que he vivido en años, intelectualmente provocador, que es a una persona en 15 años, 16, 17 en formación, tú le das a Foucault y dice, profe, ¿qué es eso? Yo no lo entiendo. Y tú se lo explicas y dice, todavía no lo entiendo, profe. Y dice, vamos a leerlo y vemos los videitos, esto y lo otro. Y de repente acaban de entender a Foucault y van a la escuela en segundo año y le dicen, profesor, eso es una relación de poder. Y el poder está en todos lados. Y usted lo que quiere, María usa una palabra que es muy Foucaultiana, que es la enunciar. Y usted quiere que yo enuncie que usted es la dominadora aquí y nosotros nos vamos a revelar. Después que pasa eso, yo los gradué a todos de high school, que no hay por qué seguir en la escuela, ¿entiendes? Es una pérdida de tiempo. Todos acabaron reclamándole a los padres que la escuela era una cárcel, ¿está bien? Que se tienen que liberar de la cárcel. Así que hay algo de eso en este trabajo, no igual, pero quiero marcarlo, porque empieza con algo que yo no había pensado. Yo inventé un proceso que lo he generalizado, que es jugar con glosarios para estudiantes de 15 años que pensaban, por decir algo, que las revoluciones eran malas. Porque los papás le dijeron que eran malas, lo que hay que vivir es la democracia tradicional. Y de repente ven que la revolución es bien buena. Y que hay una definición primaria y una secundaria. Usted escoge la que a usted le parezca. Así que este trabajo empieza con algo así. El tema o la palabra de la nostalgia. Y a un 6 a 10, pues yo es así, oye, es interesante porque sí cognitivamente puede decir, papá, ¿qué es la nostalgia? Porque lo vi en la televisión y papá se lo explica, pero entonces volvemos a los colores o volvemos a los sabores, a las sensaciones, creo que estabas hablando ahorita, Ima, y empieza a describir el proceso y de repente ese primer encuentro me cautiva porque me hizo pensar el valor de las palabras en formación. Así que ahora empezamos con las tres, pero voy a empezar con la del jurado. ¿Por qué los cautivó a ustedes, Lucas? A mí me pareció un libro, un cuento, bueno, a todos nosotros. Fue por unánime. Ahí no, eso fue unánime, no hubo duda ninguna de que ese era el cuento que debía ganar. Está muy bien redactado, está muy bien llevado, está claro, es novedoso, es interesante. Yo recuerdo que cuando mi hijo era chiquito y yo le presentaba algo, le decía algo, me decía, es interesante. O sea que eso, los nenes, a los niños se les subestima mucho, como que hay que dárselo toda una papilla así como majadita para que no todo sea como muy genérico, no. Ellos vienen igual que nosotros, con intereses y con ganas de ver de cosas que sean interesantes. Entonces también eso tiene su grado de fantasía, porque tú estabas objetando lo del final del pájaro carpintero. Pero es que eso es como una fábula, mientras que aquello es ya otro nivel. Vamos a hablar de estas cosas que pueden ser más complicadas, vamos a pensar en otras realidades, tal vez muchas veces en ese edad que los niños están fantaseando. Mira, pues está chévere fantasear, vamos a ver, mira, esta persona lo escribió, vamos a leerlo. Y yo encontré, todo el jurado encontró que ese libro estaba perfecto para ser el primer premio en el contexto de todos los demás, pero desde el principio, eso no hubo ninguna duda de que ese era el ganador. Aparte que ese primer relato acaban también, se fueron a comer helado de chocolate. También. Bueno, eso es una virtud. Así que esa parte me pareció interesante y volvemos, tú fuiste la que hiciste las ilustraciones aquí. Entonces estas ilustraciones son completamente distintas al otro libro, están llenas de energía, de vitalidad. Me pareció interesante que papá e hijo fueran negros y eso me pareció tan bueno, tan valioso. No sé si es porque el autor es una persona afrodescendiente o de tez oscura, pero lo valoré porque no es técnicamente en este país no es la primera opción visual que se trabaja. Así que trabajarlo, y volviendo a la cartilla fonética esa de Kindergarten, que todos los personajes son Pepito y Pepita y esto y lo otro, o por lo menos las viejas cartillas. Por eso me pareció chévere. Así que hay una configuración aquí entre el juego de el contenido, que fue bien innovador, jugar con la palabra nostalgia. Porque entonces el niño va tocando puertas y cada cual le da una explicación distinta a lo que es la nostalgia. Y él y el papá regresan, pues nostalgia es que extrañar algo que me interese, comer helado,
helado de chocolate, pues vámonos de gira. Y eso, este trabajo me llegó más cerca que el del pájaro carpintero. No es que tenga finales felices, pero tiene unos finales más satisfactorios a mis necesidades. Ahí no tengo que hacer terapia, en el otro tengo que hacer terapia. Si yo les cuento a la gente que yo ya me dice, mira, yo estaba viendo esto bien extraño y después de todo lo abandono, ¿entiendes? Pero está bien, está bien. Así que cuéntame, ¿por qué la selección de la ilustración es tan distinta a la otra? Porque el cuento, la realidad es que es de un padre que le escribe a su hijo. Entonces, entre cuentos para Lucas es para Lucas. Sí, sí. Entonces, el cuento es un niño que pregunta, un niño que vive, un niño que siente coraje porque la mamá no lo deja jugar a los videojuegos, así que se va de la casa. Entonces, esos son los colores, todas las emociones son colores. Y es un libro que está bien lleno de emociones. Y yo quise hacerlo colorido y Iris estuvo de acuerdo, porque al principio no, a Iris no le gustaban tanto los colores, pero después como que terminó siendo bien colorido. Y recuerdo que para complacer a Iris yo hice la portada gris, y entonces Iris me dice, oye, pero ¿por qué la portada no tiene color? Que ahora me gustan los colores. Y eso es lo que hace este libro con uno. Este libro pues te hace, no las ilustraciones, estoy hablando del cuento, del texto, te hace sentir así como lo mismo que siente el niño. El niño está aprendiendo el sabor de la nostalgia, que la nostalgia para la abuela es salada, para la hermana es agria. ¿Ves? Entonces está esta cuestión de los colores y los sabores, y como dijo ahorita, que los libros se sienten, y eso, por eso es tan colorido el libro. Y la realidad es que no es porque yo lo ilustré, pero a mí me gustó mucho el resultado final de ese libro. Pero también poco lo ilustraste, está bien, eso se puede decir aquí. Bien, eso se puede decir, también poco lo ilustraste. Sí, esa parte está chévere, está bien realizado, eso es un trabajo en sí mismo. Y la ilustración es emotiva y los diálogos que el niño va haciendo de preguntas. El segundo es Allí se esconde la magia. Ese como que pasó por mi alma, pero yo no pasé por el alma de pero... Bueno, pero es que eso es así. Pero no está bien que yo pregunto, pues tengo aquí el jurado. Ajá. Esto es lo del cuarto oscuro, sí. Pues porque eso es que me perdí. Porque me faltaba una página en diagramación que me separara. Y yo venía con la nostalgia y de repente me metí en un cuarto oscuro y espérate, aquí pasó algo. Aquí entró Luma, nos quedamos sin luz. Luma llegó y pasó el huracán y no hay luz en el país. O sea, lo que pasa es que se enfrenta a un miedo que los nenes tienen, que es la oscuridad. Porque entonces le dice, vas a dormir por primera vez. Yo eso puedo hablar porque a mí me era muy difícil la oscuridad. Uh-huh. Y ya tú sabes que Ismael Rivera dijo que el hombre bueno no le teme a la oscuridad. Y yo todavía no soy bueno, entonces yo le sigo temiendo. Pero esa historia de que vas a dormir por primera vez con la luz apagada, esto y lo otro, el clic entre historia y historia, o sea, no vi la transición, pero me metí ahí, entonces me quedé así, y me fui, o sea, ya yo llamé a la terapista, pues le dije, me volvieron a poner en el cuarto oscuro, antes de esos 5 años yo veía las luces, como lo de Platón y la caverna, yo veía el reflejo de las matas moviéndose y en la pared, y ya tú sabes, era el terror, eran los dinosaurios que me venían a comer, pero no te rías, Ima, porque estas son etapas bien dramáticas de la vida. Así que cuéntame de ese. Pues te estoy diciendo, el del cuento de la oscuridad es un cuento, eso es básico en la niña, tenerle miedo a la oscuridad y tener que dormir solo. Yo no estoy de acuerdo que tienen que dormir solo, pero bueno, esa es mi opinión. Pero sí, yo sé que muchos padres ponen a sus hijos a dormir solos, entonces como tú, ¿qué los vas a hacer? ¿Dejar llorar y sufrir y sufrir y sufrir porque están encerrados en un cuarto? No, pues vamos a hablar del asunto porque le tienen miedo, vamos a ver. Y todos estos cuentos también abren puertas, en el sentido de que si tú le lees a tu hijo, él va a comentar y él te va a decir, y entonces tú puedes entrar tal vez en unas cosas que él no sabe expresar, pero le da pie para él poder entrar y expresar y decirte. Por eso es que también se escogieron así, o sea, digo, estos todos vinieron juntos, ¿verdad? Sí, pero se escogieron porque manejaban asuntos importantes de la niñez, de esas edades, donde te estás empezando a independizar, a dormir solo, a que te puedes mover más fácilmente, sin que tu papá y tu mamá estén, te puedes ir a la calle a jugar,
conoces a más gente, interactúas con abuelos, con tíos, con primos y más allá porque traen amigos. O sea que ya es otro panorama de la realidad social de esos niños, de esa edad. Y el del pescador fue... El pescador, ese yo lo entendí, ese es completito. Lo que pasa es que no había pescado, pero él estaba en una azotea pescando, y es una historia interesante. Fíjate, es una historia interesante, y aquí un detalle. Tú dijiste que este escritor es cubano, Sí. de La Habana, Sí. y es interesante porque eso es un cuento habanero. Los techos Qué en Cuba, ingeniero, interesante. y en Cuba los techos en la ciudad vieja, que es de edificios, Sí. les dan demasiados usos, y uno es que los famosos huertos urbanos, la agricultura urbana en Cuba se desarrolla en techos y en balcones, y es una agricultura de proyección autosostenible. Que todo el mundo tenga, me lo invento, un cultivo de zanahorias en el techo de tu casa, en su balcón, porque si tú, el problema no es de dónde sale la comida, el problema es que tú comas. Así que si tú crees en la autogestión, tú siembras en el techo. En la película Conducta, no sé si la han visto, que es una película cubana 2016-17 que es excelente, sobre un niño, por decir algo, antisocial con problemas, pero ellos nunca lo llaman antisocial. Él tiene un problema de conducta, y el problema de conducta en relación a cuál es la conducta dominante para que pueda ir a la escuela. Es una película muy linda porque las oportunidades, hasta que tú no superes, hay que seguir dando oportunidades, es el planteamiento cubano. Pero mucho de la película se desarrolla en la azotea, en el techo. Y es muy interesante porque allí habían peleas de gallo, allí habían peleas de perros, allí era que el niño veía las estrellas, allí era que el niño tenía unos bidones de agua para el edificio, esto y lo otro. Y es muy interesante. Así que cuando yo vi esto, pues pienso en algunos aspectos de la literatura o de la filmoteca cubana contemporánea, y pensé en eso. Y entonces esa historia de pescar en el techo y pescar sueño es extraordinaria. Esa de las tres historias, porque es así, es novedosa, y sobre todo que capta la imaginación del niño, que tiene de un mundo disciplinario, no le hablas extraño, imagínate un extraño con una caña de pescar y esto y lo otro, no se está loco. Que es la reacción inicial del niño, y después el niño, y él dice, yo no tengo que estar loco es no tratarlo, y es romper los paradigmas. Así que de todo lo que he leído, este es el que más me trabajó, porque está bonito diagramado, porque causa ilusión, porque es de la pesca, porque es algo que todos podemos hacer de fácil acceso. Tú sabes, tirarle, aunque sea pescar pupis allí en la quebrada de la Margarita en ¿Tú no te Guaynabo. trepabas en el techo de tu casa de niño? ¿Ah? ¿Tú no te trepabas en el Mucho. techo? Pues, Mucho, yo me también. encantaba. Sí. Me encantaba, me da un sentido de independencia Sí. increíble. Un problema que había que bajar después, ¿entiendes? Pero a que averiguabas por cuál reja o por cuál sitio de la casa era perfecto para No, los otros días me subir. quedé sin llave, y gracias a Dios que había dejado el portón de atrás abierto, y me trepé por una pared ahora, los otros días, hace un mes atrás, y entré a la casa, ¿entiendes? Sí. Así que eso es lo que yo creo que es interesante, que es los problemas, por decir algo, es la contemporaneidad de la vida social urbana puesta en una metáfora de pescar sueños en el mundo más de concreto y cemento, esto y lo otro. Y entonces las ilustraciones muy bonitas. Así que si a ti te pareció también, pues ahí coincidimos ampliamente. Pero volvemos a la pregunta, tu diagramación, esto es una diagramación llena de optimismo, de ilusión, optimismo, ilusión, chiste. Va a haber un mejor mañana. Yo sé que a veces uno piensa que no va a ser así, sobre todo si uno está aquí en este país, que uno dice mañana es terrible. Pero eso está puesto ahí. Y es tu punto de partida en la conversación con los premiados, en una sociedad que la narrativa dominante me dice que tiene problemas y no tiene futuro. Y no, esta es una literatura bien fresca, bien fresca, bien pensada. Nada, me puedo ir a un viaje, así que te escucho. No, que cuando hablas de eso, de que es viva, es fresca, tiene ilusión y tiene positivismo, pues eso es lo que hay en la cabeza de un niño, ¿no? Esa es, pues la ilusión vive dentro de... Sí, pero el autor puede tener lógicas tóxicas, y este no las tenía. No voy a comentar los otros, este no las tenía. No, él no las tenía porque la realidad es que le estaba dedicando los cuentos a sus hijos. Claro. Y de vuelta al cuento de que el niño va a dormir solo en la oscuridad por primera vez, ese cuento es bien útil, es verdad. Yo estoy
yo estoy en grupos de padres en Facebook y en las redes sociales que se pasan pidiendo, necesito un cuento para esto, necesito un cuento para lo otro. Este es un cuento ideal para enseñarle a los niños a dormir en la oscuridad, porque mira, el nene estaba viendo sombras y veía sombras así como de lobos y vampiros y cosas que daban miedo, pero el papá le dijo, pero no ves ese colibrí que está ahí, qué bonito, y ese unicornio que está por allá. Y así fue que el papá llevó al niño a dejar de imaginar lo que estaba imaginando, deconstruyó lo que estaba viendo, que era el lobo feo, y lo deconstruyó y lo transformó en algo bonito, que era una serpiente que le estaba sonriendo. Así que eso es lo importante de la literatura, es enseñarle a los niños que la fantasía existe, que la ilusión existe, que el positivismo es real. Sí. Y también si un adulto coge este libro, lo lee y dice, mira, el positivismo existe y la ilusión también, y vivimos en un país chévere. Es que yo no vivo en nostalgia, es decir, nosotros apostamos al libro, nosotros apostamos de distintas formas, todos los que estamos aquí apostamos a la literatura publicada en medios tangibles, en papel, con letras impresas normalmente en negro, y estamos ahí. Pero es cómico porque hay todas estas narrativas de que, para empezar, de que la gente no baila salsa, lo cual no es cierto, la salsa sigue siendo el ritmo más escuchado. De que la gente no compra libros, bueno, porque aquí hay distintas casas editoriales y porque aquí hay distintos trabajos publicados y hay distintos certámenes, porque la gente los lee. Pero tú acabas de decir algo que creo que es muy bonito y es muy interesante, que es que si yo hago libros relevantes, se van a leer. Y esto, ojo con el sentido utilitario, los libros son. Pero si estoy pensando en una población particular, pues entonces tiene que ser dirigida a esa población. Y pienso que el trabajo del compañero Yamil Ruiz González, dedicado a sus hijos, pero en particular 3 cuentos para Lucas, son tan bien pensados, están bien, como dijo María ahorita, ejecutados, y tienen un factor que persuade a uno como lector. Entonces, creo que de eso se trata el proyecto que estamos haciendo, escribir libros que nos guste leerlos, no porque todos los libros son como un helado de chocolate, no, porque hay distintos segmentos poblacionales que encuentran algo, y como ya yo perdí la ilusión de que los libros van a vender 1 millón de copias, van a vender las copias que vendan, pero a mí lo que me interesa es que la compañera Iris me diga, leí tu trabajo y me gustó mucho y me hizo pensar esto, así que yo las escucho a ustedes y leo esto y pienso en cosas. Y como yo nací con el vaso medio lleno y no medio vacío, pues el pájaro gordo ese me dejó preocupado, pero esta vez yo lo voy a superar. Pero los de Lucas los entendí y me dejó motivado. Y pienso, no sé, sería chéverísimo ir a la Feria del Libro en Cuba cuando la vuelvan a reabrir, a presentar ese trabajo ahí con el compañero Yamil Ruiz y ver qué pasa. Porque los lectores cubanos, sabes que en Cuba las tiradas son de 10.000 libros, ¿verdad? Y se van en 1 hora o en 2 horas y todo el mundo los lee. Pues la pregunta es por qué ese pueblo cubano, yo no voy a hacer ninguna idea, yo voy a alabarlo, lee tanto. ¿Está bien? Pues yo tengo que pensar qué pasó allí, qué no ha pasado aquí. Pero aquí leemos, lo que pasa es que leemos 200, 300, 500 copias, un libro bien vendido aquí tiene 10.000 copias, pero no es la mayoría. Los hay, pero no es la mayoría. Bien, con esa nota, ¿quieres decir algo, Iri? Bueno, quería agradecer a todos los que participaron en este proyecto, presentes y ausentes, y que hay que creer que, como tú dices, con los esfuerzos se llega precisamente a los hechos, e invitarlos a que participen para el próximo concurso, que tenemos que abrirlo ahora en agosto. Y agradecer, más que todo, mucho agradecimiento tanto a los que participaron, al jurado, a mi amiga aquí, la ilustradora Ima Ríos Arroyo, a ti, que conversamos bastante sobre esto, a todas las personas que permitieron la difusión del concurso, y que sepan que sí, estamos aquí en Puerto Rico trabajando duro. Qué bien. María. Yo estoy bien agradecida con Iris por haberme invitado al proyecto. María se va a convertir como un árbitro internacional de boxeo, que lo llevan por peleas por el mundo. Un jurado internacional, no te siga ahí porque
no digo más, pero tú sabes, porque yo participamos en otras cosas y entonces así te van llamando, qué chévere. Es que me da Cuando ahí está un trabajo. secretario me invita. Sí, pero es que a mí me da trabajo decir que no, y si yo creo que es un proyecto que vale la pena, suena como un cliché que se está usando ahora, es mejor sumar que restar, pero y yo no estoy a mí no me interesa restar, a mí me gusta sumar, Claro. y que todo el mundo pues pueda llevar a cabo el proyecto, porque todos tenemos proyectos distintos, y como vivimos en esta isla, no es por esta razón que yo lo hago, pero ¿sabes? Es una red de apoyo, y si tú estás haciéndole difícil la vida a alguien, te la estás haciendo difícil a ti mismo, porque estás viviendo en este pedazo de tierra, así que yo no le veo la tostada a hacérselo difícil a nadie. Y además que aquí hay mucho que hacer todavía, como tú dijiste, y como Iris dijo. Además me pareció excelente que, imagínate, el premio ganador viene de Cuba, tan difícil que es ir a Cuba. Y tan difícil, bueno, no, salir no es tan difícil, pues si vas para allá, Miami, eso. Pero digo, la gente que tiene familia, pero llegar allí, porque yo fui a la Feria del Libro y aquello fue un proyecto, llegar allí. Y cuando fui aunque mencionaste eso, los nenes locos por ir a comprar libros, se llevaban los libros por montones, yo decía, yo no puedo creer esto. Fue una experiencia bien reveladora. Pues gracias, María. Ima, quisiera decir algo para concluir. Nada, que yo estoy bien agradecida con Iris porque ella, hemos trabajado muchas cosas juntas, un libro tenemos juntas, hemos trabajado aquí juntas. También fue jurado, igual que María Zamparelli en el certamen internacional que hizo con Pluma Papel, que es mi editorial. Así que estoy bien agradecida con ambas y también aquí por la oportunidad. Bueno, pues de nuestra parte, a seguir provocando situaciones y aprender a jugar sin la bola, para después usar la bola y meterla en el canasto, o batearla, o jugar, hacer un remate, lo que sea, en esa metáfora deportiva. Yo creo que en nombre del Pozo Antillano le queremos dar las gracias a las compañeras, en particular a Iris Tocuyo, que aquí se cambió el sombrero y se convirtió en gestora cultural y puso su esfuerzo en lo que creía, en un certamen de literatura infantil internacional, que era el primero, pero después ahora viene el otro, el de Pluma y Papel. Pluma Papel, de la compañera Ima Ruiz, y que vengan más. ¿Ima? Ruiz. Ah, pero Ruiz es un amigo mío, que es distinto. No lo presta bien, después me corrige. No me corrijas en vivo, porque eso pasa. Pero dicho eso, y a María Zamparelli, gracias a las tres por estar aquí con nosotros y seguir haciendo. Así que la felicitamos como colectivo aquí del Pozo Antillano y toda la variante de actividades culturales que hacemos desde aquí, y sobre todo Trishari González, que fue la que inició el trabajo contigo, y luego lo continuó la compañera Alejandra Ortiz Arraiza, que hasta ayer o antes de ayer me estaba hablando de ti, de algo, y que nosotros producimos distintas actividades, pero una es el Club de Lectores, el Post Presenta y el programa cultural Cultura 7D, todos los lunes ese programa. Adrián Siaga, quien coordina o dirige todo lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales, que ha creado un fondo extraordinario de documentación sobre escritores y escritoras normalmente puertorriqueñas, pero también otros que pasan por aquí y transitan. Así que yo creo que con esa nota le damos las gracias una vez más. Adelante con el club, adelante con la bodeguita de Iris, allí en la placita de Santurce, donde pasa más que alcohol. Allí se venden libros, vayan a comprar libros y no compren cerveza siempre, compren sus libros mejor, porque va a ser más sofisticado sentarte en medio del bollo y estar leyendo un libro. ¿Y qué tú bebes? No, yo leo un libro. Y dentro de eso, a su certamen de literatura, ¿Dónde está mi niño?, que es el nombre correcto, que ya pasó la primera edición y ahora queremos que venga la segunda edición. A las personas ganadoras, Wilfredi, y al compañero Yamil Ruiz, adelante, y a los premios menciones también. Será hasta la próxima, nos vemos el miércoles que vienen otros muchachos, esos vienen a hablar de pelota, pero el sábado estamos hablando de literatura en el Club de Lectores con el escritor afamado, poeta nacional también, Ricardo Nieves Mieles, y volvemos el lunes aquí a las 6 con el Club, el Cultura 7D en sus capítulos finales, porque nos vamos a tomar un receso hasta agosto. Será hasta entonces, decimos adiós a toda la gente que nos siguió y gracias nuevamente a Iri, a Isma y a María. Agradecido. Hasta entonces.